Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniela. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Diana, buenos días. Buenos días con todos. Empezamos la semana. Quinta semana, ¿no? Quinta semana ya. Rápido se pasa el tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Romina? Robert, ¿qué tal? Buenos días. Bien, vamos a comenzar entonces. Eh, hola, ¿qué tal? Mauricio. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Ya somos 27, entonces somos un número suficiente como para comenzar, un número bastante grande, digamos, para comenzar. Ya se irán sumando sus demás compañeros. Bien, entonces la semana pasada, exactamente la clase pasada, la clase anterior, la segunda clase de la semana pasada, estaba indicando de que nosotros habíamos abordado la solución de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, es decir, la ecuación 11, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Tiene un nombre bien largo, ¿no? Pero no es difícil de recordar porque el nombre describe lo que vemos. La ecuación es de segundo orden porque aparece la segunda derivada, de coeficientes constantes, porque estos coeficientes A, B y C son constantes, son números, ¿no? En concreto, cuando uno tiene un problema concreto, esos son números. Lineal, porque tiene esa forma, ¿no? Es AX' más BX más C. Entonces, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficiente constante. Y entonces, ya sabemos abordar estas ecuaciones mediante la introducción de variables, ¿no? De variables de estado, que así se llaman, con el objetivo de formar un sistema de ecuaciones lineal, resolver el sistema, ¿no? Resolver el sistema como ya sabemos hacerlo, e identificar, ¿no? Identificar la solución una vez que tenemos la solución del sistema, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo. Bueno, un ejemplo, ¿no? Entonces, ecuación, introducimos las variables de estado, formamos el sistema, resolvemos el sistema, ¿no? Todo este proceso, y cuando llegamos acá identificamos la solución, que es la primera componente, ¿no? La solución de la ecuación original, que es esta. Esta es una ecuación que está en R. La variable X es una variable escalar, vive en R. ¿Ok? En cambio, la solución, cuando introducimos el sistema, la solución del sistema vive en R2. Tiene dos componentes, X1 y X2. Pero la solución, ¿no? Hay que volver a la solución del problema original, que está en R. Y esa solución es esta, ¿no? La primera componente de la solución del sistema. La segunda es su derivada nada más, ¿no? La segunda componente es la derivada de lo que tenemos arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Por la forma como se define, ¿no? Fíjese, x1, x2 es la derivada de x, x2 es la derivada de x. Pero ¿quién es x? Es x1. De manera que si yo derivo acá, ¿no? X', tengo x1', entonces x2 es x1'. ¿No? ¿Sí? A ver, lo que estoy diciendo no es esto, ¿no? Si yo derivo acá, x', tengo x1'. Entonces x2, que es x', x' es x1', o sea que x2 es x1'. ¿No? Entonces x2 es la derivada de x, ¿no? Es la derivada de x1. La segunda componente en la solución es la derivada. Bueno, el proceso es un poquito largo, ¿no? Porque implica pues definir estas variables y obtener el sistema, ¿no? Pero decía que en muchos libros ese no es el abordaje, ¿no? El abordaje es plantear una ecuación característica. Entonces, en este abordaje que nosotros
hemos estudiado, bueno, en realidad hemos estudiado los dos, ¿no? La clase pasada hemos estudiado los dos. El segundo abordaje consiste que a partir de la ecuación, plantear una ecuación característica, ¿no? P de lambda igual a 0, ¿no? Y dependiendo cómo salgan esta ecuación es de segundo grado, una ecuación de segundo grado, y entonces voy a tener lambda 1 y lambda 2 como soluciones de esta ecuación. Y de acuerdo a cómo sean los lambdas, las soluciones de esta ecuación, se plantean tres soluciones diferentes, ¿no? Tres soluciones diferentes para esta ecuación, que son las mismas tres soluciones, ¿no? Son las mismas tres soluciones a las que yo voy a llegar aplicando, llevando la ecuación a un sistema. Si yo llevo la ecuación a un sistema, mediante la introducción de esas variables x1 y x2, yo sé que voy a tener tres posibilidades diferentes. Si los valores característicos de la matriz A son reales y diferentes, si los valores característicos de la matriz de coeficientes son reales e iguales, o si la matriz, ¿no? Ese es el primero, el segundo y el tercero, si los valores característicos de la matriz de coeficientes son complejos, ¿no? Que son estas mismas situaciones de acá. Estas mismas. Entonces, lo que quiero mostrar ahora es, yo les comentaba que en los libros que estamos utilizando como texto, ¿no? Entonces, hacen ese segundo abordaje, ¿no? Por ejemplo, el libro de Lomelí. Acá voy a hacerlo crecer porque quedó muy chico esto. Sí. Okay. ¿No? Ecuaciones de segundo orden, ¿no? Fíjense, esto yo asumo que ustedes también ya lo han leído, ¿no? Porque ustedes deben seguir el curso, no solamente a partir de mis notas, las notas que revisamos nosotros en clase, sino también deben revisar los libros textos, ¿no? Los libros que son nuestros textos, ¿no? Y este es el libro de Lomelí Rumbos, ¿no? Está en la bibliografía. Entonces, fíjense cómo nosotros hemos planteado la ecuación así, ¿no? La ecuación la hemos planteado así. O sea, esta ecuación más bien nosotros la hemos planteado así. X segunda, opa. La hemos visualizado así, ¿no? AX' más BX más C, ¿no? Pero aquí en este texto, todo lo lleva al lado izquierdo, ¿no? Todo lo lleva al lado izquierdo, ¿correcto? Y fíjese, este A que está acá, voy a hacerlo crecer un poquito más. Ya. Creo que ahí está, ahí se nota mejor, ¿no? Entonces, este A que está acá no es este A, ¿no? Ni este B es este B, ni este C es este C, ¿correcto? Son cosas diferentes. Pero la ecuación es la misma en realidad. Es decir, fíjese, esto de acá se podría escribir así. Vamos a ver un caso particular, ¿ya? Vamos a suponer que tengo 2x segunda más 3x' más x igual a 0, según como lo presenta este autor. Entonces, yo de aquí podría hacer lo siguiente: 2x segunda es igual a menos 3x' menos x. O sea, dejar x segunda en el lado izquierdo, y ahora paso a dividir, ¿no? Entonces tengo menos 3 medios x' menos 1 medio x. Y entonces ahora la ecuación sí tiene la forma que nosotros hemos estado estudiando, que tiene esta forma. Y ahora yo puedo identificar que este es el A de nuestro formato, ¿no? Y que este es el B, ¿correcto? De nuestro formato. Y el C sería 0, ¿verdad? El C sería 0. En este caso no hay constante. Esta constante sería 0. Entonces, en realidad es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo presente bajo este formato o lo presente bajo este formato,
se trata de la misma ecuación. En el fondo es el mismo formato. ¿Ok? Bien, entonces bajo el formato del autor, ¿no? Entonces, bajo este formato, lo que tiene que hacer en ese procedimiento era, ¿no? En este procedimiento era plantear lo que se llama la ecuación característica. Esta es la ecuación característica. ¿No? Usa R en vez de lambda, ¿no? ¿No? O sea, yo había puesto P de lambda, ¿no? Igual a 0. En realidad es P de R, ¿no? O sea, la notación P de R igual a 0. Donde P de R es AR cuadrado más BR más C igual a 0. ¿Correcto? O sea, si yo tengo, no recuerdo cuánto, 2x segunda más 3x prima, ¿no? Más 3x prima, qué sé yo, más 6x igual a 0, entonces P de R sería, ¿no? Entonces P de R igual a 0 sería AR cuadrado, o sea, 2R cuadrado, es el A, más 3R, ¿no? Más 3R más C, más 6, igual a 0, ¿no? Sería esta ecuación de arriba, ¿correcto? Ya, entonces tiene la ecuación, plantea la ecuación característica, resuelve, o sea, encuentra un R1 y un R2, un R1 y un R2, a partir de esta ecuación, ¿okay? Y dependiendo de cómo sean el R1 y el R2, directamente plantea la solución, ¿no? Como está a ver, voy a presentar esto, ¿no? Raíces reales distintas, o sea, si el R1 y el R2 son distintos y reales, la solución es esta, ¿no? Una constante por E a la R1t más una constante por E a la R2t. ¿Correcto? Ahí tiene el ejemplo, ¿correcto? Tiene el ejemplo, ¿no? Tiene la ecuación, plantea la ecuación característica, encuentra R1 y R2, le salieron 2, le sale 2 y menos 1, y directamente esta es la solución. Eso es lo que habíamos hecho la clase pasada, y eso era lo que yo estaba haciendo mención. Si la raíz es doble, es decir, raíces, el segundo caso, ¿no? Raíces reales repetidas, el segundo caso. Entonces la solución es automáticamente esta, tiene esta forma. K1 por E a la RT más K2 por T E a la RT. Lo mismo nosotros obtendríamos si hago ese procedimiento de introducir X1, X2, llevo la ecuación al sistema, resuelvo el sistema e identifico la primera componente. Vamos a obtener lo mismo, ¿no? Bueno, ahí está su ejemplo respectivo, tiene la ecuación esta de acá, tiene esta ecuación, plantea la ecuación característica, identificando, ¿no? Aquí el A es 1, y el B es menos 6, y el C es 9, ¿no? ¿Correcto? Resuelve la ecuación característica y encuentra R1 igual a R2 igual a 3. Y por lo tanto, de acuerdo a 2.18, la solución es K1 E a la 3T más K2 por T E a la 3T, ¿no? Y si las raíces son complejas, entonces la solución es esta de acá, 220. 220. ¿Ok? De nuevo, repito, ¿no? Insisto, nosotros llegaríamos a lo mismo si pasamos por, ¿no? Llevar la ecuación a un sistema. Vamos a llegar al final a lo mismo. ¿Ok? Pero, como comentaba, a veces se trata de resolver rápido la ecuación. Y entonces, en ese sentido, este método de aquí es más efectivo, porque es más rápido, ¿no? Es directo. ¿Ok? Entonces usted en la práctica va a poder aplicar cualquier método, el que más se le acomode, el que más convenga a la situación, en fin, ¿no? Pero es bueno saber conocer ambos métodos. El primero, el anterior, el llevar la ecuación a un sistema, tiene la ventaja de que le explica por qué son así las cosas, o sea, por qué, ¿no? Cómo se obtiene naturalmente, se va obteniendo la solución, ¿no?
En cambio aquí le dan como si fuera una receta, digamos. Si pasa esto, haga esto. Si pasa esto, haga esto, ¿no? Y no explican mucho de dónde viene eso. ¿Ok? ¿Podemos utilizar ese método en los exámenes? Ya sabía, era la pregunta que esperaba. Ya sabía. Sí, pueden utilizarlo, ¿no? Como decía, pueden utilizar el método que más rápido, ¿no?, convenga, el método que convenga, pero hay que saber los dos, salvo que le digan expresamente lo contrario, ¿no? Salvo que le digan, ¿no?, resuélvalo de tal forma, ¿no? Pero en general puede usar cualquier método, ¿no? Bueno, yo me imagino que ustedes están leyendo este libro, que es parte de, de nuestra bibliografía, y también está en el Zigzaether. En el Zigzaether también está, fíjense. También está. La solución general. Ah, pero este es en tiempo discreto, también hay en tiempo continuo, ¿no? Ecuación característica, por aquí está, ¿no? Este es en tiempo discreto, pero nosotros lo vamos a estudiar también, ¿no? ¿No? A ver, vamos a ver. Este libro lo bajé de la web, alguien lo publicó, y entonces eso fue hace un tiempo. Función exponencial. También es un libro que usted debe, ecuaciones en diferencias y ecuaciones diferenciales, ¿no? Por acá deben estar las ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes, página 634. A ver, vamos ahí. Vamos a poner 600. Opa, estoy bien aquí. No, esta no es de coeficientes constantes, él comienza por hacer el estudio de las ecuaciones más, y este es, ¿no? Consideremos la ecuación. Fíjese, también la pone en el lado izquierdo, pone todo en el lado izquierdo, y en el lado derecho simplemente pone 0, ¿no? ¿No? Y ahí está, ¿no? Los tres casos. La solución general de esta ecuación, ¿no? Ahí están los tres casos, ¿ok? Los tres casos. Entonces, directo, ¿no? Le da, la solución es así, en este caso, ¿no? En este caso la solución es así, y en este caso la solución es así. De nuevo, insisto, nosotros llegaríamos a lo mismo si aplicamos, si aplicamos esto de introducir variables, ¿no? Una ventaja de introducir variables, bueno, usted también debe estar revisando este libro, ¿no? Parte es nuestro libro texto, ¿no? Estos dos, ¿no? Zigzaether y los fundamentales, ¿no? Libros donde hay varios ejemplos, ¿no? Y listas de ejercicios, en fin, adicionales, ¿no? ¿Ok? Una ventaja del método que, por cierto, no es mío, ¿no? O sea, es un método conocido, ¿no? Es que se puede implementar fácilmente cuando uno tiene una ecuación de tercer orden, ¿no? Cuando uno tiene una ecuación de tercer orden, por ejemplo, una ecuación de este tipo, ¿no? Una ecuación como esta, ¿no? X tercera es igual a, digamos, X segunda, más bx primera, más cx. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes y de tercer orden, porque aparece la tercera derivada. ¿Ok? Esto, ya, entonces, el método de introducir variables, en este caso, resulta más sencillo, ¿no? ¿Ok? Porque en este caso, en el caso en el que sugieren, el método que sugieren tanto Zigzaether como Lomelí y Rumbos implicaría resolver una ecuación de tercer grado, una ecuación algebraica. El P de lambda, o el P de R que le llama, más bien con R trabaja Lomelí, ¿no? Esta viene a ser una ecuación algebraica de tercer grado, y encontrar las raíces ya puede ser difícil. Si es de segundo grado, todo el mundo sabe cómo resolver, ¿verdad? Pero si es de tercer grado, entonces esta ecuación puede ser difícil.
de resolver algebraicamente. Una ecuación de tercer grado, imagínense que le salga lambda cubo más 2 lambda menos 3 igual a 0. ¿Cuál es la solución de esto? No es fácil. Entonces, ese método, digamos, de trabajar con la ecuación característica directamente para una ecuación de tercer orden ya se puede complicar. ¿No? Y entonces por eso siempre uno debe disponer de más alternativas. Y en este caso, ¿no? En el caso de introducir variables, ¿no? En ese caso resulta un poco más fácil, ¿no? Acá sería x1 igual a x, x2 es igual a x', y x3 x segunda, ¿no? Y aquí derivo x1' es igual a x', pero x' es x2. Y esto es igual a 0x1 más 1x2 más 0x3. ¿Ok? Acá x2, derivo acá x2' es igual a x segunda. Pero x segunda es x3. Y esto es igual a 0x1 más 1x2 más 1x3. ¿Ok? Y acá x3, derivo x3, y matriz es x tercera, sacando derivadas a ambos lados. Pero x tercera es justamente la ecuación, ¿no? X tercera es ax segunda más bx' más cx igual a x segunda, que es x segunda. X segunda es x3, o sea, esto es ax3, más x', que es x', es x2, más bx2, más x, que es x, es x1, más cx1. Y ya tengo mi sistema. Mi sistema es x1' igual a 0x1 más 1x2 más 0x3. x2' es igual a 0x1 más 1x2 más 1x3. Y x3' es igual a ax, acá es cx1, ¿no? cx1 más bx2 más ax3. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué he conseguido? Yo he conseguido formar un sistema x1', x2', x3' en tres variables. 0, 1, 0, 0, 1, 1, y acá C, B, A. Y acá es x1, x2, x3. ¿Correcto? Entonces he formado un sistema de la forma x' igual a por x, donde A es esta matriz de orden 3×3, de orden 3×3, ¿no? ¿Correcto? Ahora, nosotros no hemos estudiado cómo se resuelve un sistema de orden 3×3, ¿no? Cuando nosotros hemos comenzado a estudiar este sistema de acá, ¿no? Dijimos en su momento que nos íbamos a concentrar en sistemas de orden 2×2. ¿Por qué? Porque la mayoría de modelos que aparecen en la economía, y no solo en la economía, ¿no? En otras ciencias también, en otras áreas, la biología, las ingenierías, la mayoría son de orden 2×2. Y por eso nos íbamos a concentrar en los sistemas de orden 2×2. Pero podría, ¿no? Alguna vez aparecer un sistema de orden 3×3. Y entonces, también en general habría que saber resolver este sistema cuando A es de orden 3×3. Y se resuelve exactamente a la forma como se resuelven los sistemas 2×2. ¿Sí? No hay nada nuevo en realidad, ¿no? O si, la novedad es muy poca. ¿Ok? Entonces aquí no hay pierde, digamos, todo es fácil. En cambio, el problema, repito, de abordar una ecuación de este tipo, encontrando, ¿no? A partir de la ecuación característica sugerida por los autores de esos libros, puede ser difícil porque esta ecuación puede ser de tercer grado.
y ya no se resuelve fácilmente una ecuación de tercer grado, salvo algunas excepciones. Y entonces tendría que encontrar R1, R2 y R3, o lambda 1, lambda 2 y lambda 3. ¿No? Este es un comentario general, nada más. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con sistemas 2x2, y entonces para concluir esta parte, usted puede trabajar, digamos, con el método que más rápido le proporcione la solución, es decir, el segundo método. Pero ya sabe, y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Por eso le he dedicado un tiempito, usted sabe por qué es así, ¿no? Sabe por qué es como se menciona en los libros. ¿Alguna pregunta para terminar ya esta parte de aquí y poder pasar a otro tema? ¿Alguna pregunta rezagada, digamos? Ok, no hay preguntas. Entonces le sugiero que lea, como le he mostrado aquí, que vaya a leer, que vaya a consultar, ¿no? Este procedimiento, ¿ok? Con su ejemplo respectivo, ¿no? De todos modos, en la práctica dirigida van a haber algunos ejercicios para que desarrollen con los jefes de práctica, ¿ok? Sí, claro, pero como dice, ¿para qué? Perdón, creo que hay una pregunta ahí. Me parece que se está filtrando. Ok, no hay preguntas, entonces, bueno, podemos pasar entonces a... Esta es la nota 5, entonces ahora es la nota 6, ¿no? La nota 6. Ya, a ver, cuando nosotros regresamos a los sistemas, ¿no? Vamos a regresar a los sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando nosotros tenemos esta ecuación, x' igual a por x, ya sabemos que hay tres casos posibles, ¿no? El primer caso es si lambda 1 y lambda 2 son diferentes, ¿no? Pertenecen a R, y además lambda 1 es diferente a lambda 2. Y en este caso ya sabemos que la solución es esta, ¿no? X de t igual a una constante, el vector propio asociado a lambda 1 por e a la lambda 1t, más C2, el vector propio asociado a lambda 2 por e a la lambda 2t. ¿Correcto? Digamos que acá es A y B y acá C y D, ¿no? C y D, ¿ya? Y también, sabemos cómo es en los otros dos casos, ¿no? Ok. Ahora, si intentáramos, ¿no? Fíjese que C1 y C2 son constantes arbitrarias, ¿no? Es decir, si yo le voy dando valores a C1 y C2, valores diferentes, voy obteniendo trayectorias diferentes, ¿no? Estas trayectorias, ya sabemos, viven hasta X1, hasta X2, viven, digamos, son curvas que viven en R2, ¿no es cierto? Son curvas, son trayectorias. Para cada par de constantes C1, C2, yo voy obteniendo diferentes curvas, diferentes funciones, diferentes trayectorias. ¿Correcto? Voy obteniendo... Si yo tengo una condición inicial, ya sabemos, estoy hablando específicamente de una trayectoria. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Bien, ahora, si aquí yo estoy trazando curvas, ¿no? Trayectorias para mencionar esta idea, ¿no? Mencionar esta idea de que dándole valores a C1 y a C2, dándole valores diferentes, obtengo diferentes trayectorias. Estoy trazando curvas, ¿no? Cualesquiera, digamos. Pero en la práctica yo voy a querer saber, en realidad, voy a necesitar saber cómo es esta trayectoria, qué forma tiene en realidad, ¿no? ¿Qué formas tienen estas trayectorias? Es lo que voy a necesitar saber en la práctica.
¿Ok? Y no esto que he dicho así, esto es simplemente para mencionar la idea, estos trazos que hice acá, es solamente para mencionar la idea de que yo tengo distintas trayectorias, ¿no? ¿Correcto? Entonces lo que vamos a abordar, lo que vamos a comenzar a abordar, son cómo son estas trayectorias para distintos valores de C1 y C2. Y eso se llama diagrama de fases. Diagrama de fases. O sea, el gráfico de todas estas trayectorias se llama diagrama de fases. ¿Ok? Eso es lo que vamos a comenzar a estudiar. Entonces, no es fácil, ¿no? No es fácil, voy a tener que copiar de nuevo, no es fácil hacer ese diagrama de fases a partir de la solución. Cuando x de t es una constante, un vector a b, digamos, e a la lambda 1t, más c2, digamos cd, ¿no? E a la lambda 2t. O sea, no es fácil a partir de esta solución, aun cuando usted la tiene, la está viendo, todos la estamos viendo, vemos qué cara tiene la solución, es decir, sabemos la regla de correspondencia. No es fácil a partir de aquí trazar todas esas trayectorias. Ya no es fácil. Y entonces, lo que vamos a hacer nosotros para poder trazar esas trayectorias, vamos a hacer unos cambios de variable. Ya, unos cambios de variable. ¿Ok? Y se va a facilitar el trazado de las trayectorias. En varios casos, en muchos casos. ¿Ya? Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar por aquí. ¿Ya? Describiendo, haciendo algún análisis, un análisis introductorio, digamos, del sistema, ¿no? A ver, voy a hacer crecer esto un poquito más. Ya. Dado el sistema, x' igual a por x, la función nula, x asterisco igual a 0, ¿no? Es una solución del sistema. ¿Ok? Claro, ¿no? O sea, la función nula, ¿qué significa la función nula? O sea, x de t es igual a 0 para todo t. ¿No? Entonces, esto tiene dos coordenadas, ¿no? O sea, fíjate, esto está en x. Esto de aquí es, en realidad, esto de aquí en realidad es x1 de t y x2 de t. ¿No es cierto? Y esto es 0, 0. O sea, este 0 está en R2, ¿no? Entonces, si yo grafico en R2, la función nula luce como un punto, no sale de ahí. En realidad, o sea, es una trayectoria, ¿no? Es una trayectoria que vive en R2. Pero esa trayectoria no se mueve de ahí, no se mueve, es constante, no sale de ahí. Si saliera, digamos, quizás haría esto, qué sé yo, pero no sale de ahí. ¿Ya? Esa trayectoria no sale porque es constante, siempre 0, 0. Ahora, esa trayectoria constante es una solución de la ecuación, porque si yo reemplazo acá, la derivada de 0 es 0. Y cuando yo tengo a por 0, esto me da 0. O sea, 0 igual a 0. O sea, verifica la ecuación, ¿no? Por eso la función nula es una solución, no es la única, pero es una solución del sistema. ¿Ok? Ya, entonces comenzamos por eso, ¿no? Comenzamos por ahí. Es una solución constante. Dice, toda solución constante del sistema se llama equilibrio o solución estacionaria. ¿Ok? O sea, cualquier solución constante, no necesariamente la solución nula, x de t igual a x asterisco para todo t, ¿no? Es decir, fíjese, cuando yo escribo esto, por favor, entiendan que es x1 de t, x2 de t, ¿no? Y esto sería x1'
x1 asterisco y acá x2 asterisco, ¿no? Porque estamos trabajando en R2. Es una manera sencilla simplemente, pero esto es esto de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, toda solución constante se llama equilibrio. Solución de equilibrio, ¿no? Esto de acá se llama solución de equilibrio. Es una solución constante. Solución de equilibrio. O simplemente equilibrio. O simplemente un equilibrio. Un equilibrio es una solución constante. ¿Ok? O también solución estacionaria. Porque se estaciona ahí. La trayectoria se estaciona acá. Se estaciona, no se mueve de ahí. ¿Ok? No se mueve de acá, se estaciona, está estacionada. Está ahí, se detiene ahí no sale de ahí. El tiempo está transcurriendo. El tiempo está transcurriendo, pero la trayectoria no sale de acá. Por eso también se llama solución estacionaria, ¿no? Nosotros mayormente nos vamos a referir a una solución constante como un equilibrio, ¿ya? Un equilibrio del sistema. Ok. Vamos a ir viendo que estas soluciones son tremendamente importantes, ¿ok? Y gran parte del curso, en realidad, es el estudio de las soluciones de equilibrio, de los equilibrios, ¿no? Es el estudio de los equilibrios y un concepto asociado, conocido como estabilidad, ¿no? Ustedes posiblemente hayan escuchado alguna vez esto de que la economía está estable, ¿no? La economía está estable en su punto de equilibrio, ¿no? Es decir, la demanda es igual a la oferta, ¿no? Ahí hay un equilibrio, ¿correcto? ¿No? El precio del dólar ya se estabilizó, ¿no? Se estabilizó alrededor de su precio de equilibrio, alrededor de, qué sé yo, 3.90, ¿no? Entonces esas ideas económicas tienen, digamos, su interpretación matemática. Porque esas palabritas que quizás ustedes han escuchado en algún momento, ¿no? Esto de que la economía está estable, ¿no? El precio se estabilizó, ¿no? O se desestabilizó la economía, ¿no? Tienen que ver con esto que en este momento estamos comenzando a estudiar, ¿no? La noción de equilibrio y el concepto asociado de estabilidad. ¿Ok? Y vamos poquito a poquito, ¿no? De lo más simple a lo más complejo. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? De manera pues que la solución nula es una solución, es un equilibrio, ¿no? La solución nula es un equilibrio de este sistema, ¿no? Porque es una solución constante. Toda solución constante se llama equilibrio, ¿no? Toda solución constante se llama equilibrio. En particular, la solución nula, que es constante, es una solución, ¿no? Es la función nula, perdón, que es constante, es una solución del sistema. Entonces, la función nula se llama equilibrio, ¿no? En particular. Pregunta, ¿no? Acá, pregunta. ¿Es el único equilibrio? O sea, esta solución nula, ¿es el único equilibrio de este sistema o este sistema tiene más equilibrios? Tiene otros equilibrios no nulos. Es decir, este sistema de acá tiene soluciones constantes diferentes a esta de aquí. ¿Correcto? A ver, para relacionar esto con algo que hemos visto antes, por ejemplo, hemos visto esta ecuación, ¿correcto? Hemos aprendido a resolver esta ecuación, ¿no? Variables separables, ¿verdad? Es una ecuación de ver qué hacía usted, derivada de x con respecto a t, es igual a x por x menos 1, ¿no? Después pasaba esto a dividir, de x pasa esto a dividir, ¿no? Igual a dt. Y acá después integra, ¿no? Integra, hemos aprendido a hacer eso, ¿verdad? ¿No? Y después, cuando terminamos el proceso, ¿no? Decían, pero yo estoy descartando x igual a 0
y x igual a 1 como posibles soluciones constantes. Posibles soluciones constantes, ¿no? Y al pasar a dividir aquí, yo estoy descartando estas dos posibilidades. Fíjese que esto es x de t igual a 0, ¿no? Y esto es x de t igual a 1, ¿no? Yo estoy suprimiendo la variable temporal para no recargar la notación, pero en esto es x de t igual a 0. Y veíamos de que al reemplazar esto en la ecuación, en efecto, ¿no? Verifica la ecuación, porque la derivada de 0 es 0. Y si yo reemplazo acá 0 por 0 menos 1, se cumple la ecuación. Y también para 1, la derivada de 1, la función constante 1 es 0, igual a 1 por 1 menos 1. Entonces se verifican. Entonces estas soluciones de acá, en realidad son equilibrios. Son equilibrios, son soluciones de equilibrio, ¿no? Dentro de este contexto que estamos viendo aquí. Son soluciones de equilibrio, soluciones estacionarias, ¿no? Y cuando graficamos, ¿no? Acá T, digamos, acá T. Entonces, ¿qué solución es esta? Es esta de aquí. La solución constante 0. ¿Y qué solución es esta? ¿Cómo es la curva? Es esta de acá, digamos. Solución constante 1, digamos que acá está 1. ¿No? Para todo T, X es 0, o para todo T, X es 1. ¿No? Esta es una curva, digamos, ¿no? Una curva, una recta, digamos, ¿no? Una recta. Y esta es otra recta, ¿no? Estas dos son soluciones. Las otras, ¿cómo son? Bueno, están viviendo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, esas eran soluciones de equilibrio. Son soluciones constantes. Ahora, ¿es el único equilibrio? La solución, el cero. Cuando yo digo, por favor, ¿no? Cuando yo digo el cero, en realidad debería ser la función constante cero, la función constante nula. Solo que por abreviación del lenguaje digo, ¿no? El cero es el único equilibrio y propiamente debería decir la función constante nula, ¿no? O la función constante cero es el único equilibrio. Entonces, ¿ok? Porque no hay que confundir, porque cuando yo digo el cero es como si estuviéramos hablando de un número real o un punto. El cero es el único equilibrio. No tiene sentido, ¿no? Porque no puedo decir este punto es el único equilibrio, porque estoy hablando de una curva, estoy hablando de soluciones, ¿no? Entonces, entiéndase bien que cuando yo digo el cero, ¿no? En realidad me estoy refiriendo a la función constante cero, ¿ya? Entonces, ¿es el único equilibrio el cero de este sistema? Veamos, veamos eso, estudiemos eso, ¿ok? Supongamos que A es no singular, ¿ok? Es no singular. Es decir, esta matriz de coeficientes tiene inversa, ¿no? Acá voy a comenzar un análisis, y acá voy a comenzar el segundo análisis. Me estoy poniendo en la situación en que A es no singular, o sea que esta matriz tiene inversa. ¿Ok? Ahora bien, digamos que sea X una solución de equilibrio. X, solución de equilibrio, o equilibrio. Un equilibrio de este sistema. Por lo tanto, por definición, como es un equilibrio, es una solución constante. Es decir, cuando yo escribo esto, quiero decir x de t igual a x para todo t. Y más aún, cuando yo escribo esto, quiero decir x1 de t, x2 de t, igual a x1 barrita, x2 barrita, para todo t, porque estoy trabajando en R2, ¿no? Entonces entiéndase que es así. Pero por ahorro de espacio, simplemente X, ¿no? Fíjese, pongo simplemente eso, por ahorro de espacio, ¿no? ¿Ok? Pero estoy pensando en lo que he borrado aquí en realidad. Bueno, si es una solución, entonces verifica la ecuación. Ahora, si yo reemplazo acá la derivada de X barra, esto es 0. ¿Cierto? Y acá tendría yo A por X. A por X. Estoy reemplazando esta solución, la estoy reemplazando aquí en la ecuación. Como es solución, verifica la ecuación, o sea, se cumple esto. O sea, tengo yo
Así se ve mejor, ¿no? Igual a 0. Ahora, si A es no singular, la única solución es el 0, porque multiplicando a la izquierda por a a la menos 1, multiplicando ambos lados por a a la menos 1, yo tengo a la menos 1 por 0 igual a 0. O sea que x barra resulta ser 0. ¿Correcto? Por lo tanto, si A es no singular, es decir, si esta matriz tiene inversa, la única solución constante es la solución nula. O sea, el único equilibrio es el 0. Es el único equilibrio. La única solución constante es la solución nula. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió eso? Ok, no hay preguntas. Bien. Entonces, eso es, ahora bien, pero puede pasar de que A no sea singular, ¿no? Sea no singular, o sea, que no tenga inversa. La matriz A no tenga inversa, ¿no? Entonces, si X es un equilibrio, entonces verifica, ¿no? Verifica esta ecuación, por lo tanto 0 es igual a A por X barra, ¿no? Verifica esta ecuación. O sea, A por X barra igual a 0. Mejor yo lo veo así, más cómodo, ¿no? Ahora, si A no tiene inversa, yo no puedo multiplicar por la inversa porque A no tiene inversa, ¿no? Fíjese que A es una matriz cuadrada, ¿no es cierto? Es una matriz cuadrada, ¿sí? Es una matriz cuadrada. N por N en general, ¿no? N por N en general, ¿correcto? ¿Qué significa que A no tenga inversa? Que su rango no es N. El rango de esa matriz no es N, porque si el rango fuera N, la matriz tendría inversa. Eso es mate 2, ¿no? Mate 2, ¿se acuerdan? Digamos, el curso pasado, ¿no? Correcto. Si el rango de esa matriz es menor que N, entonces esa matriz no tiene inversa. Pero más aún, si el rango de esa matriz es menor que N, si el rango de esta matriz es menor que N, entonces esta ecuación tiene infinitas soluciones. Eso lo han estudiado el semestre pasado, mate 2, ¿cierto? Cuando han estado estudiando estas ecuaciones. Yo justo voy a entrar aquí, al estudio de estas ecuaciones con los chicos de mate 2. Voy a entrar a ese tema. Entonces, recordemos nosotros, ¿no? De que si A no tiene inversa, en realidad ese sistema tiene infinitas soluciones, ¿no? Fíjense, por ejemplo, imaginemos que el sistema es así. Este sistema de acá es así, para ser más concretos. X1' igual a 2x1 más 3x2, y x2' es igual a 4x1 más 6x2. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Sería x' igual a 2, 3, ¿no? 4 y 6, ¿correcto? Por x, ¿eh? O sea, este sistema acá, en concreto sería este de aquí, ¿sí? Ahora, esta matriz no tiene inversa, ¿no es cierto? Esta matriz no tiene inversa. Su determinante es 0, ¿no? El determinante de esta matriz es 0, por lo tanto no tiene inversa. Ahora, si yo planteo A por X, ¿no? Barra igual a 0, ¿no? ¿Eso a qué se reduce? Eso se reduce a, perdón, se reduce a 2, 3, 4, 6 por x1, x2 igual a 0, 0. Es decir, 2x1 más 3x2 igual a 0, y 4x1 más 6x2 igual a 0. Pero la segunda ecuación es la misma que la primera, ¿no es cierto? La segunda ecuación es la misma que la primera. Por lo tanto, yo
digamos, me quedo con una de ellas nada más, y entonces x2, despejando x2, sería menos 2/3 x1. Y entonces tengo infinitas soluciones, ¿no? Porque a medida que yo le voy dando valores a x1, voy obteniendo los valores de x2. Entonces, la solución de esta ecuación son infinitas. Eso es porque el rango de esta matriz es 1 en realidad. ¿Recuerdan? El rango de esta matriz es 1. ¿Cuántas filas linealmente independientes tiene esta matriz? Una sola. ¿O cuántas columnas linealmente independientes tiene esta matriz? Una sola. O sea, rango 1, menor que 2. ¿No? Yo decía lo que decía, ¿no? Si el rango es menor que n, esta matriz es de orden 2 por 2, o sea, n es 2. Estoy trabajando en R2, ¿no? En R2, o sea, n es 2. El rango de esta matriz es 1. No tiene inversa, es singular, es una matriz singular. Y esa ecuación, entonces, esta ecuación de aquí, tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, hay infinitos equilibrios, ¿no? Porque todas las soluciones de esta ecuación algebraica, acá nada es diferencial, acá no hay derivadas, aquí no hay derivadas. Este sistema es este sistema de acá. No hay derivadas. Esta es una ecuación algebraica. Es un mate 2, ¿verdad? Infinitas soluciones. Entonces, en ese caso el sistema tendría este sistema aquí, un sistema diferencial, no algebraico, tendría infinitos equilibrios. ¿Ok? Ahora, ocurre que en la práctica los modelos de interés no tienen infinitos equilibrios. O sea, los modelos que aparecen en la economía, los modelos dinámicos, es decir, donde entran derivadas, ecuaciones diferenciales, ¿no? No tienen infinitos equilibrios, carece de interés práctico. Es una situación que carece de interés práctico. Hay una consulta. Bueno, creo que era de hace un rato. Ya. ¿Ok? Bueno, eso es lo que está analizado aquí. Entonces nosotros vamos a trabajar con situaciones en las cuales la matriz A es no singular, de manera que hay un único equilibrio. Y el único equilibrio es el 0. ¿Ok? O sea, porque acabamos de ver que si A es no singular, es decir, si tiene inversa, el único equilibrio es el 0. ¿Ok? Acá concluyo, tendría infinitas soluciones, este caso no es interesante. O sea, cuando hay infinitos equilibrios, ¿no? El equilibrio nulo, entonces nos vamos a concentrar solamente en el equilibrio nulo, ¿no? La solución constante nula. Puede ser caracterizado como un atractor, un repulsor o una silla. Esta caracterización depende de cómo se comportan todas las soluciones del sistema respecto del equilibrio. O sea, fíjese, nosotros hemos dicho, lo que estamos comenzando a estudiar es este tema de acá. Diagrama de fases. ¿Ok? Es decir, ¿cómo son todas las soluciones? Queremos establecer el gráfico, la gráfica de todas las trayectorias. Queremos ver cómo son. Ya conocemos una de ellas, el equilibrio, la solución de equilibrio. Y su gráfica es un punto, porque no se mueve de ahí. ¿Ok? No se mueve de ahí la solución constante nula. Ahí tenemos una solución. ¿Ok? Fíjese que cuando yo pongo x1, es x1 de t, es x1 de t y este es x2 de t. ¿No? Entonces, este punto de acá, a medida que va pasando el tiempo, se va quedando ahí. Ese es el equilibrio. No sale de ahí. Ahora, el comentario que está acá dice, este equilibrio va a recibir unos nombres. Va a ser un atractor, va a ser un repulsor o va a ser una silla. Y eso, el nombre, va a depender de cómo se comportan todas las demás trayectorias. Fíjense, todas las demás trayectorias están por aquí. Están viviendo acá, ¿no es cierto? Viven aquí todas las demás trayectorias. ¿Correcto? Esas son todas las demás soluciones. Dándole valores diferentes a C1 y C2. Se obtienen todas las demás soluciones. Y si graficamos esas soluciones, son estas curvas, estas trayectorias.
Si yo le doy a C1 y a C2 el valor 0 y 0, obtengo la solución 0, ¿no? O sea, cuando yo planteaba que x de t igual a C1, el vector característico, e a la lambda 1t, más C2, el vector característico, e a la lambda 2t, si usted le da a C1 0, le da el valor 0 y a C2 0, obtiene 0, obtiene esta solución, ¿cierto? Va a obtener 0, 0, ¿no? Y si le da a C1 y a C2 otros valores, entonces va a obtener estas curvas. Va a obtener estas curvas. Yo quiero saber cómo son estas curvas, quiero saber cómo son esas trayectorias. Y dependiendo de cómo sean estas trayectorias, en relación al punto de equilibrio, ese equilibrio se va a llamar atractor, repulsor o silla. ¿Ok? Básicamente, ¿ya? Va a recibir esos tres nombres. Atractor se va a llamar cuando todas las trayectorias se acercan, al equilibrio. Es decir, yo tengo una situación como esta. Una idea, ¿no? Una idea. No van a ser así exactamente las trayectorias, pero la idea es esta, ¿no? Si todas las trayectorias están acercándose al equilibrio, todas las demás se están acercando al equilibrio, entonces este equilibrio va a atraer trayectorias, se comporta como si estuviera atrayendo trayectorias. Por eso se llama atractor. ¿Ya? Atractor. ¿Correcto? Se llama repulsor si todas las trayectorias más bien se alejan del equilibrio. Entonces, más bien, si yo tengo trayectorias, ¿no?, que se están alejando del equilibrio y no acercándose del equilibrio nulo, digamos, tengo trayectorias que están haciendo más bien esto de acá, alejándose, ¿no? Alejándose. Se están alejando del equilibrio. Entonces, este equilibrio se va a llamar repulsor. Repulsor. Y silla se va a llamar silla cuando tengo trayectorias que se están acercando y alejando. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver nosotros es cómo son estas trayectorias, más específicamente, lo que vamos a estudiar. Y todo el gráfico de todas esas trayectorias, la figura que contiene a todas esas trayectorias se llama diagrama de fases. ¿Ya? Sí, algunas trayectorias se acercan y otras se alejan. ¿Ok? Bien. Ya. Ya. Ok. Entonces, vamos a continuar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, no hay preguntas. Profesor, Sí, sí, adelante. ¿podría repetir cuándo era silla? ¿Cómo Sí, era ya. el...? O sea, cuando algunas trayectorias se acercan, por ejemplo, es esta la idea, ¿no? Algunas trayectorias se acercan y otras se alejan del equilibrio nulo, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí esta se está acercando y, por ejemplo, aquí esta se está alejando, ¿no? Acá se están acercando estas dos y acá se están alejando, ¿no? Entonces, hay trayectorias que se acercan y otras que se alejan, ¿sí? O sea, tiene la doble naturaleza, digamos, ¿no? O sea, ¿correcto? Si todas las trayectorias se acercan, todas, entonces se llama tractor. Si todas más bien se alejan, se llama repulsor. O sea, como que repele, pues, ¿no? Los repele, las rechaza a las demás trayectorias. Pero si hay trayectorias que se acercan y otras que se alejan, como el gráfico que está mostrando aquí, entonces se llama punto silla o equilibrio tipo silla. ¿Ya? Esa es la idea. Ok, profe, gracias. De nada. También yo los estimulo a que ustedes pregunten para que esto quede todo bien clarito desde un principio. Así que
Me gusta mucho cuando preguntan, cuando hacen consultas. ¿Ya? No se inhiban, no se cohiban. Ok, entonces vamos a pasar a hacer ese análisis. Y para eso, nosotros vamos a estudiar, ¿no? Estudiar este sistema de acá. Lo vamos a estudiar, vamos a simplificar esta matriz de acá. La vamos a transformar. Vamos a transformar esta matriz de manera que este sistema se vuelva un sistema, digamos, más sencillo. ¿Ya? Esta matriz sea más sencilla. Y de nuevo, esto es mate 2. O sea, por eso mate 2 es bien importante, ¿no? Mate 2 es bien importante. Bueno, todos los cursos son bien importantes, ¿no? Pero se utiliza, mate 3 y mate 4 utiliza bastante lo que ustedes han aprendido en mate 2, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan de mate 2, ¿cómo conseguíamos que una matriz se vuelva más sencilla? ¿O cuál es la matriz más sencilla? Así yo les he dicho a los alumnos de mate 2, ¿no? La matriz más sencilla de todas, la que mejor se porta, ¿no? La que mejor se comporta, aquella con la cual es más fácil trabajar. Es decir, multiplicar, sumar, elevar a la potencia, ¿no? ¿Cuál es esa matriz? ¿Cuál es esa matriz? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Hay alguna respuesta ahí en ese sentido? Ah, ok, a ver, hay una respuesta. Identidad, la diagonal. Eso, muy bien, la matriz diagonal. Exactamente, la matriz diagonal. La identidad es un tipo de matriz diagonal, efectivamente, ¿no? Todavía es más simple, ¿no? La identidad. Muy bien, gracias. Eso, entonces lo que vamos a hacer es transformar esta matriz, transformarla por medio de un cambio de variable en una matriz diagonal. Una matriz diagonal. ¿Ok? Una matriz diagonal. O casi diagonal. O casi diagonal. Diagonal, ¿no? O casi diagonal. ¿Ok? Casi diagonal. Es decir, en el peor de los casos, en una triangular superior o triangular inferior. Una matriz triangular. ¿No? ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ya. Para que la forma de la solución, la forma que tiene la solución, también sea más simple, ¿no? En este caso, la forma, ya sabemos cómo es, ¿no? Es constante, una constante por el vector por E a la lambda, ¿no? Más otra constante, bueno, ok. Pero decía, ¿no? A partir de esa forma, trazar las trayectorias puede ser una tarea complicada. Entonces, vamos a transformar este sistema en un sistema diagonal, de manera que las trayectorias puedan ser trazadas más fácilmente. Ese es el objetivo. Ese es el plan. ¿Ok? Y todo esto está basado en mate 2. ¿No? Mate 2. Ok. Entonces, eso es lo que voy a comenzar a hacer aquí. Vamos a introducir un cambio de variables que nos permita visualizar fácilmente cómo son las trayectorias del sistema. Sea P una matriz no singular, ¿ya? Sea P una matriz no singular, ¿no? Y definamos Y igual a P a la menos 1 por X. Ahí está el cambio de variable. El cambio de variable, ¿ok? Entonces, de acá, X, ¿no? De acá X es igual a P por Y, ¿no? P por Y, o sea, pasando al lado izquierdo. Y por otro lado, X' es igual a P por Y'. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, definimos esto de aquí. Un cambio de variable. Entonces, X es igual a P por Y. Y X' es igual a P por Y', ¿no? Recordemos de que X es función de T, o sea, es X de T, y por lo tanto Y también es función de T. P es una constante, ¿no?
Es como si fuera escalar, esto es como si yo tuviera y igual a 3x, si y y x fueran escalares, ¿no? Pero no, son vectores en R2, entonces esto es una matriz, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces estoy introduciendo esta nueva variable y, ¿ok? Además observe, fíjese, hay que observar que si x es 0, si x es 0, entonces y es 0 también. Si x es 0, entonces, por esto de acá, si x es 0, entonces y también es 0. Y al contrario, si y es 0, entonces x es 0 también. Es decir, la solución de equilibrio no cambia, ¿no? La solución de equilibrio no cambia, ¿correcto? Al hacer esta transformación de variables, hacer este cambio de variable, el equilibrio nulo sigue siendo el 0, 0, en la nueva variable, ¿no? Eso es esto de acá. ¿Ok? Ahora bien, si yo tengo el sistema x' igual a por x, ese es mi sistema original, ahora, voy a transformar este sistema a un sistema en la variable y, ¿no? Entonces, x' es p por y'. Y este es a por x, que es p por y. ¿Correcto? Ahora bien, si yo multiplico por p a la menos 1, a izquierda y a derecha, perdón, a izquierda, entonces tengo y' igual a p a la menos 1 por a por p. ¿Sí? Estoy multiplicando acá a la izquierda por p a la menos 1, ¿no? Por esta matriz de aquí, por p a la menos 1. Entonces tengo p a la menos 1 a por p. Y esta, ¿no? Eso es lo que ustedes recuerdan, ¿no? Esta acá es una matriz diagonal. ¿Correcto? O sea, se ha transformado el sistema mediante ese cambio de variables en una matriz diagonal, ¿no? O una matriz triangular, en el peor de los casos. En el peor de los casos, se transforma en una matriz diagonal o una matriz triangular. Esta transformación, ¿no? ¿Correcto? Esto se llama diagonalización, ¿no? Diagonalización. Pero no siempre este producto de acá me da una matriz exactamente diagonal, ¿no? Puede dar una matriz triangular también. 2, 0, 1, 3. ¿No? Una matriz triangular. ¿Ok? Bien, que también es fácil, ¿no? Que también sería fácil de trabajar. Bueno, eso es lo que está explicado acá. Entonces, a esta matriz, que puede ser diagonal o triangular, le vamos a llamar J. Le vamos a llamar J. ¿Ok? Matriz J. ¿Ya? Bien, y eso es lo que está acá. Y', o sea, este sistema de acá se ha transformado en este sistema de acá, por medio de este cambio de variable. ¿Ya? Vamos a ir viendo de a poquito, no se preocupe si todavía no está del todo claro, entonces va a ir aclarando a medida que vayamos avanzando. Pero esa es la idea, entonces. El sistema se ha transformado, idealmente, en un sistema más fácil de trabajar, porque la matriz de coeficientes es una matriz J, que o bien es diagonal o bien es triangular, ¿no? Porque fíjese, mire, ya, vamos a continuar. Avanzando. Ahora, ¿cómo es J? ¿Cómo es J? ¿Se acuerdan cuando hacían diagonalización? Tengo la matriz A, y yo quería diagonalizar esta matriz. ¿No? Diagonalizar. O sea, P a la menos 1 por A por P igual a una matriz diagonal. ¿Cuándo esta matriz se convierte en una matriz diagonal? Y eso tiene que ver también con los valores, ¿no? Los valores propios de la matriz, ¿no? De nuevo entramos a los valores propios. Eso, así es, muy bien. Eso, Patricia. Efectivamente, ¿no? Eso tiene que ver con los valores propios. Ahora, pero esta matriz de acá es 2 por 2. Es 2 por 2. O sea, hay entonces 3 casos.
los que ya hemos estudiado, ¿no? Cuando tenemos esta situación, lambda 1 y lambda 2 pertenece a R, y lambda 1 es diferente a lambda 2, esta matriz justamente está formado por las diagonales, ¿no? Por los valores propios, en este caso. Eso es esto de acá. O sea, la matriz J que se obtiene, en realidad es una matriz diagonal, ¿no? Una matriz diagonal, ¿ok? Formada, ¿no? Por los valores propios, ¿ok? Y la solución, ¿no es cierto? Y la solución, como el sistema, fíjese, como el sistema es este de acá, este sistema de acá, este sistema en Y1 y Y2 es este de aquí, ¿no? Porque es lo que decíamos, ¿no? El sistema, a ver, original es este, ¿no es cierto? Se transforma en este sistema de acá, pero resulta que esta matriz es esta de acá, ¿correcto? Por lo tanto, este sistema en particular se ha transformado en este sistema de acá, ¿correcto? Perdón, se ha transformado, eso no lo he escrito, disculpen, lo voy a escribir acá. Se ha transformado en este sistema. Yo he escrito ya la solución. Para este caso, para este primer caso, el caso 1, este primer caso, el sistema se ha transformado en esto acá. Y Y' igual a lambda 1, 0, 0, lambda 2 por Y. ¿No? O sea, esta ecuación es esta de acá. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ciertamente, esta matriz de acá es más fácil pues que la matriz A, ¿no? Es una matriz diagonal, que como ustedes bien dijeron, la más simple de todas es la matriz diagonal. ¿Y por qué es simple? Porque, fíjense, este sistema de acá, miren, es así, Y1' de T, o voy a poner Y1, nada más Y1', no de T, Y1 es igual a lambda 1 por Y, ¿cierto? Lambda 1 por Y1. Y Y2', ¿no? Y2' sería lambda 2 por Y2, ¿verdad? Porque Y es Y1 y Y2, ¿no? Y es Y1 y Y2. ¿No es cierto? Entonces, este sistema desglosado es este par de ecuaciones. Este par de ecuaciones. Y resolver esta ecuación es sumamente fácil, porque estas dos ecuaciones en realidad están desacopladas. Con esto comenzamos el curso. Esto fue la primera clase del curso, ¿no? Esto lo voy a... O sea, es una ecuación de la forma x' igual a por x. Es una ecuación lineal, ¿no? Es una ecuación de esa forma, x' igual a por x. ¿Y cuál es la solución acá? Es una constante por e a la t. Eso lo hemos estudiado. Han tenido una práctica dirigida, una práctica calificada, ¿no es cierto? Esta es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, y esta también. ¿No es verdad? Ambas ecuaciones tienen esta forma. La derivada es igual a una constante multiplicado por la función, ¿no? La derivada es igual a una constante multiplicado por la función. Ambas, ¿no? La derivada es una constante multiplicado por la función. Están desacopladas, entonces se resuelven muy fácilmente. Lo que se ha hecho con el cambio de variable es desacoplar las ecuaciones. Al convertir este sistema en este otro, lo que se está haciendo en el fondo es desacoplar las ecuaciones. Es decir, que en la primera ecuación solamente aparezca Y1 y en la segunda ecuación solamente aparezca Y2. Entonces son ecuaciones independientes. Ninguna depende de la otra. Están desacopladas, ¿no? Y en este caso, pues la solución Y1 de t, ¿no? Y1 de t entonces es E, ¿no? Es una constante, ¿no es cierto? Una constante C por E a la lambda 1t. Y Y2, ¿no? De t es igual a una constante, vamos a poner acá la constante, por E a la lambda 2t. ¿Sí? Ahora, esto yo lo puedo escribir así.
Yo lo puedo escribir así, ¿no? A ver. A ver, si tengo yo una condición inicial, ¿no? O sea, yo tengo que y1 de 0 es y1, 0, digamos. Y y2 de 0 es igual a y2, 0. ¿Ok? Entonces puedo reemplazar acá, ¿cierto? Puedo reemplazar acá y1, 0 es igual a C1. ¿No? Reemplazo T por 0. Digamos que tenga una condición inicial. ¿Ya? Reemplazo T por 0, entonces acá tengo C1 por E a la 0, o sea, C1. Y eso es Y1 de 0. Y Y1 de 0 es esto de acá. Y lo mismo acá, ¿no? El Y2 de 0 es Y2, 0. Yo reemplazo acá T por 0 y me sale C2. ¿Correcto? Entonces, esto que estaba acá, yo lo puedo escribir así. Y de T es igual a E, ¿no? E a la lambda 1T, 0, acá E a la lambda 2T, acá 0, ¿cierto? Y acá sería, ¿no? Acá sería C1 y C2, ¿no? C1 y C2. Sí, acá sería C1 y acá C2. Pero C1 y C2 son C1 y C2 son Y1, 0 y Y2, 0. Este es Y2, 0. ¿Correcto? Entonces, Y de T es esta matriz por a esto que le llamo Y de 0, digamos, la condición inicial. Y eso es esto que está acá. ¿Ok? Ahí está el Y de 0, es esto de aquí. ¿Correcto? Entonces, todo lo que he explicado acá está aquí, está desarrollado. ¿No? El Y1 de T, ¿no? El Y1 de T y el Y2 de T. ¿Ok? Entonces, fíjese, vamos a ver un caso concreto. ¿Ya? Quizás acá haya un caso concreto. No. No hay ejemplos. De repente vienen después. Caso concreto, ¿no? A ver, para eso, vamos a tomar alguno de los ejemplos que hemos visto antes. Acá. Este, por ejemplo, ¿no? Este, el primer caso, ¿no? Claro, es que acá ya era diagonal, fíjese. Mire, en este ejemplo que yo di, al comenzar el estudio de los sistemas, ya di a propósito un sistema diagonal. Pero en general no va a ser así, ¿no? No, ahí estoy dando los tres. No, vamos a tener que crear un ejemplo ahorita. No lo tenía. Digamos que la matriz, digamos que el sistema es este de acá. X' igual a ver, 2, 3, digamos. ¿No? Es vamos a suponer que sea así. Ya, por X. ¿Ok? Aunque ahí va a estar muy rápido, muy fácil, ¿no? Va a estar los valores propios. ¿No? A ver, 1 y 2, ¿no? A ver. Ya, ya. Entonces, digamos que es así el sistema. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente calculo los valores, de acuerdo a lo que he explicado acá, ¿no? De acuerdo a toda esta explicación de acá. Calculo los valores propios. La ecuación característica es lambda cuadrado menos 4 lambda. Espero que me den reales diferentes, ¿ah? No sé si no vamos a tener que cambiar el ejemplo. El determinante es 1, ¿no? Igual a 0, ¿no? El determinante es 1. Entonces acá, a ver, lambda 1. Acá yo quisiera cambiar aquí para que me salga algo más fácil, ¿no? No sé, a ver. B cuadrado menos, o sea, es 4 más menos B cuadrado 16
Menos 4 hace menos 4, ¿no? Estoy calculando las raíces características. Ya. Lambda igual a 4 más menos, ¿no? B cuadrado, que es 16, menos 4, ¿sí? Sobre 2, ¿no? Para calcular las raíces características. Entonces sería acá, es 4 entre 2, es 2 más menos 12, eso es 4 por 2 raíz de 3, ¿no? ¿Sí? 16 menos 4 es 12, la raíz cuadrada es 12 es 4 por 3, sale 2, y acá es así, ¿no? Dividido entre 2 es simplemente raíz de 3, más menos raíz de 3. Raíz de 3. ¿Sí? Entonces, 2, ahí tenemos lambda 1 igual a, vamos a ponerlo por acá, lambda 1 igual a 2 más raíz de 3, y lambda 2 es igual a 2 menos raíz de 3, ¿no? ¿Y esto cuánto es aproximadamente? Digamos que es aproximadamente 3, ¿no? Es 1.7, 3.7, y esto es aproximadamente 2 menos 1.7, es 1.03 aproximadamente, ¿no? Ya, entonces ya tengo los valores característicos, y por lo tanto, la solución, de acuerdo a esto que hemos explicado aquí, en la variable y es vamos a escribir esto acá, y de t es igual a e a la 3.7 t 0 e a la 1.03 por t por la condición inicial. ¿Correcto? Por la condición inicial, que es esto de acá, ¿no? ¿Sí? Y si yo quiero, de acá puedo identificar quién es y1 de t, e a la 3.7, t por el y1,0, ¿no? Y el y2 de t es igual a e a la 1.07 por el y2,0, ¿no? Te identifico el y1 y el 2, y el y2. ¿Correcto? Entonces, repito, si lambda 1 y lambda 2 son diferentes y reales, la solución en la variable y es esta, ¿no? Y nosotros hemos deducido cómo es que llegamos en efecto a esta solución. En la variable y. ¿Ya? Ahora bien, la idea de todo esto, fíjense qué rápido hemos podido resolver el sistema por ese cambio de variable. Lo hemos resuelto bien rápido. No hemos tenido que calcular los valores, los vectores propios, ¿no? Y ahora, ¿cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería la gráfica de estas trayectorias? ¿Cómo serían las gráficas? ¿Qué era lo que queríamos? ¿No es cierto? Perdón. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjese, mire, Y1, a ver, creo que no está explicado acá, ¿o sí? No. Ya. A ver, Y1 de t, o voy a poner Y1 simplemente, ¿no? Para no recargar la notación. Y1 es igual a E a la lambda 1, E a la lambda 1 t, ¿no? E a la lambda 1 t por Y1, 0. Y Y2 es igual a E a la lambda 2t por la condición inicial. ¿No es cierto? Ya. Fíjese, ¿qué pasa? Lambda 1, estamos en el caso en que lambda 1 y lambda 2 pertenecen a R y además son diferentes. Ese es el primer caso. ¿Ok? Pero acá hay varios subcasos, ¿no? ¿Cuáles son? Uno de esos, el primero, por ejemplo, es si lambda 1 y lambda 2 son negativos, ¿no? Porque lambda 1 y lambda 2 pueden ser negativos ambos, pero diferentes. Lambda 1 y lambda 2 pueden ser positivos ambos y diferentes. O lambda 1 y lambda 2 pueden ser positivos ambos y diferentes.
pueden ser diferentes, pero uno negativo y el otro positivo. Esos son los subcasos, ¿no? Por eso pongo caso 1.1, después voy a poner caso 1.2 y después voy a poner caso 1.3. ¿Ok? Entonces, los tres subcasos del primer caso. ¿Cuál es el primer caso? El caso 1. Lambda 1 y lambda 2 reales diferentes. Pero este caso tiene tres subcasos, ¿no? Ya. Si lambda 1 es negativo y lambda 2 es negativo, cuando usted toma límite acá, cuando t tiende al infinito, ¿no? Cuando yo tomo límite de y1, que en realidad es y1 de t, cuando t tiende al infinito, ¿cuál es ese límite? Si lambda 1 es negativo. Le pregunto a usted, ¿cuál es ese límite? Eso es 0, ¿verdad? A ver, 0, claro, muy bien. Es 0, ¿no es cierto? Esto es 0. Y también en el otro, ¿no? Para la segunda componente, ¿no? Cuando usted tiende al infinito, ¿no? También es 0, porque lambda 2 es negativo. Eso quiere decir que Y1 está convergiendo a 0 y Y2 está convergiendo a 0. Es decir, esta trayectoria de acá, que forma parte de Y1, ¿no? Que tiene Y1 y Y2, cada punto, ¿no? de esta trayectoria tiene un Y1 y un Y2. Ambos están convergiendo a 0. El Y1 está convergiendo a 0 y el Y2 está convergiendo a 0. Es decir, la trayectoria está convergiendo a 0. Independientemente de cuál sea la condición inicial. Independientemente. Es decir, de donde sea que yo parta, la trayectoria siempre está convergiendo a 0. De donde sea que yo parta, por ejemplo aquí, la trayectoria está convergiendo a 0. Por ejemplo, si yo parto de aquí, la trayectoria converge a 0. Si yo parto de aquí, la trayectoria converge a 0. Si yo parto de aquí, la trayectoria converge a 0. Si yo parto de aquí, la trayectoria también converge a 0. Independientemente de donde yo parta, estos límites, independientemente de esto de acá o de esto de acá, es decir, independientemente de la condición inicial, Y1 siempre va a converger a 0 y Y2 también, porque lambda 1 y lambda 2 son negativos. Lo que torna al punto de equilibrio en un equilibrio tipo atractor. Es decir, en otras, ¿no? En resumidas cuentas, si lambda 1, ¿no? Si lambda 1 y lambda 2 son negativos, ya, tengo un atractor. ¿Ok? Lambda 1 y lambda 2 negativos, atractor. Es el equilibrio nulo es un atractor. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, después voy a explicar por qué específicamente tienen esa forma. ¿Ok? Ese detalle no es tan importante en realidad. Lo más importante era determinar que es un equilibrio atractor, ¿no? Porque ambas componentes de las trayectorias, de las diversas trayectorias, están convergiendo al 0. ¿Ya? ¿Qué más? Después vamos a volver de nuevo, ¿ya? Para ver más específicamente esta forma, porque es más o menos así. Aunque eso no es tan importante. Lo más importante es lo que acabo de hacer. O sea, lambda 1 y lambda 2 negativos. Ya, entonces el equilibrio nulo es un equilibrio atractor. Ahora veamos de nuevo aquí. Veamos las soluciones, ¿no? Ya lo borré, pero lo voy a necesitar de nuevo. La solución es así. Y1 de t es igual a e a la lambda 1t por y sub 0, y y2 de t igual a e a la lambda 2 de t por y sub 0. Acá es y sub 1, 0 y acá es y sub 2, 0. ¿Ok? Ahora, por el contrario, digamos que ambos, lambda 1 y lambda 2, son mayores que 0. O sea, lambda 1 y lambda 2, ambos son mayores que 0.
Pues si yo tomo el límite de y1 de t, cuando t tiende al infinito, entonces si lambda 1 es positivo, esto va a crecer, va a explotar. O sea, esto es infinito, ¿no? Salvo que esto sea 0, ¿verdad? Salvo que el y1 sea 0, ¿ya? Y si tomo límite abajo, y2 de t, cuando t tiende al infinito, entonces esto, como lambda 2 es positivo, esto también se va a ir al infinito. Por lo tanto, las trayectorias se van a escapar, las trayectorias van a huir, se van a alejar del cero, se van a ir al infinito, ¿no? Salvo que y1 sea 0, y1 0 sea 0 y y2 0 0, o sea, salvo que esté aquí, ¿no? Pero para cualquier otra condición inicial, las trayectorias se van a escapar, se van a ir hasta el infinito, lo que torna a este equilibrio en un equilibrio tipo repulsor. Es decir, si lambda 1 y lambda 2 son positivos ambos, se trata de un repulsor, tenemos un repulsor, un equilibrio tipo repulsor, ¿no? ¿Ok? Fíjese que esta característica de las trayectorias, no la podíamos, esas características, lo que estoy escribiendo hasta el momento, ¿no? No, si yo tengo la forma vectorial, ¿no? No era fácil de visualizarlo, ¿no? No era fácil de visualizar. He tenido que hacer esta transformación para rápidamente ver cómo son las trayectorias. Rápidamente juzgando con lambda 1 y lambda 2, ¿no? ¿Ya? Ahora, el tercer subcaso importante es si lambda 1 y lambda 2 son de signos contrarios. Es decir, y1 de t es igual a e a la lambda 1t, y1 0, y y2 de t es igual a e a la lambda 2t, y2 0. ¿Ok? Digamos que lambda 1 sea menor que 0, como acá, y lambda 2 mayor que 0. O sea, son de signos contrarios. Entonces, si lambda 1 es menor que 0, entonces cuando yo tomo límite de y1 de t, cuando t tiende al infinito, como esto es negativo, como lambda 1 es negativo, esto va a converger a 0. O sea, y1 se va a acercar a 0. Pero, ¿qué va a pasar con el límite de y2 de t, cuando t tiende al infinito? Como lambda 2 es positivo, como lambda 2 es positivo, entonces esto más bien va a tender al infinito. ¿Correcto? Porque lambda 2 es positivo. ¿Sí? Entonces, va a ocurrir esto de acá, con las trayectorias. Fíjese, y1, esto es y1, y esto es y2. ¿Qué comportamiento tienen? ¿Qué comportamiento tienen respecto del equilibrio? ¿No? El y1 va a decrecer a medida que transcurre el tiempo, a medida que pase el tiempo, el y1 se va a acercar a 0. Voy a hacerlo con azul. El y1 se está acercando a 0. El y1. Pero el y2 se está alejando de 0 a medida que transcurre el tiempo. El y2. O sea que esta curva va a ser esto de acá. ¿Correcto? Va a ser esto. ¿Correcto? Va a ser esto. El y1 se acerca a 0 y el y2 más bien se aleja de 0. Independientemente del punto, independientemente de la condición inicial, si la curva pasa por acá, para otra condición inicial, el y1 se acerca a 0 y el y2 más bien se aleja de 0. ¿Correcto? Si pasa por acá, digamos, si pasa por aquí, el y1 se va a acercar a 0, pero el y2 más bien se va a alejar de 0. La trayectoria voy a tener una trayectoria así, ¿correcto? Si pasa por acá, el y1 se va a acercar a 0 y el y2 se va a alejar de 0. ¿Correcto?
Si la trayectoria pasa por aquí para otra condición inicial, el Y1 se acerca a 0, pero el Y2 se aleja a 0. ¿No? El Y1 se acerca a 0, pero el Y2 se aleja. Si la trayectoria pasa por aquí para otra condición inicial, o sea, para otro par de puntos Y1, 0 y Y2, 0, el Y1 se acerca a 0, pero el Y2 se va alejando de 0. Tengo esto aquí. Entonces, este cuadro de acá, el diagrama de fases, es este de acá, ¿no? Esta es la configuración, ¿no? Imaginemos, fíjese, que si la trayectoria pasa por acá, es decir, la condición inicial Y2, esto es 0, ¿verdad? El punto inicial está aquí, está en este eje. Quiere decir que esto de acá es 0, ¿cierto? Esto es 0, o sea, todo esto es 0. Todo esto es 0, ¿verdad? El Y2. Y el Y1 está por acá, pues este es Y1, ¿no? Y1. Y eso se va acercando, más bien, se va acercando. Entonces, si estoy por acá, la trayectoria se va a acercar, ¿correcto? Que son estas de aquí. Y si estoy aquí, si estoy acá, digamos, si la condición inicial es esta, una trayectoria que pase por aquí, en este caso, estoy en este eje, es decir, el Y1 0 es 0, o sea, esto de acá es 0. ¿No? Porque estoy en este eje, en el eje Y2, ¿correcto? En el eje Y2. Entonces, este es 0. ¿Y qué va a pasar con esta trayectoria? Es esta de acá. Se va a alejar más bien. Se va a alejar. Y lo mismo aquí. Se va a alejar. Entonces yo tengo trayectorias que se acercan, estas que están en este eje, y tengo trayectorias que se alejan, por ejemplo, las que están en este eje. Y estas trayectorias que se acercan, pero al final realmente se alejan, estas de acá. ¿Correcto? Por eso se llama silla. Entonces, si lambda 1 y lambda 2 son de signos diferentes, el punto de equilibrio es un punto silla. ¿Correcto? Entonces, tengo tres casos. Tengo el sistema, fíjese, ¿eh? Lo que hemos hecho hasta el momento es esto, en resumidas cuentas. En resumidas cuentas, hemos hecho esto. En realidad es bien simple. Miren, tenemos el sistema, ya tenemos el sistema, X' igual a por X. Tenemos ese sistema. Con la matriz A, todo lo que hacemos es calcular lambda 1 y lambda 2, sus valores característicos. Lambda 1 y lambda 2, es todo lo que tenemos que hacer. Y en base a cómo son lambda 1 y lambda 2, en base a cómo son lambda 1 y lambda 2, es todo lo que tenemos que hacer, calcular y ver qué relación hay. Si ambos son negativos, lambda 1 y lambda 2, ambos son negativos, ya, tengo un atractor y ya sé cómo son las trayectorias. ¿No? Si lambda 2, si lambda 2, este es el caso 1, a ver, por el contrario, ¿no? Si ambos son positivos, tengo, bueno, acá era atractor, acá tengo repulsor. Y ya sé cómo es el diagrama de fases. Es este de aquí, repulsor. ¿Correcto? Repulsor. Entonces, voy a borrar aquí. Ya sé. Y si lambda 1 y lambda 2 son más bien uno negativo y el otro positivo, entonces silla. Ya sé que tengo una silla. Sé que el equilibrio nulo es un punto silla, o un equilibrio tipo silla, ¿no? Que es esto de acá. Y este es el diagrama de fases. Así son las trayectorias. ¿Correcto? En este caso, así son las trayectorias. En este caso, 1.2, así son las trayectorias. Y en este caso, las trayectorias son así, tipo silla. ¿Ok? Nosotros vamos a ver de que muchas veces el contexto, ¿no? El contexto hace que uno desee tener un equilibrio tipo silla en los modelos económicos. Y esa idea se va a ir aclarando
poco a poco, ¿no? Porque en realidad vamos a desear un equilibrio tipo silla, que aparezca un equilibrio tipo silla. Es decir, que lambda 1 y lambda 2 sean de signos diferentes. ¿Ok? Bueno, ese es el caso 1. Ese es el caso 1, que tiene tres subcasos. Tres subcasos, ¿no? 1, 1, 2 y 1, 3. El caso 1 es el caso en que ambos valores característicos son diferentes. ¿Ok? Pero tenemos el caso 2, en que ambos valores característicos de esta matriz que está acá, son iguales. Reales, pero iguales. Reales, pero iguales. ¿No? Y un tercer caso, también este caso tiene sus subcasos, ¿no? Tiene sus subcasos, 2.1, 2.2, ¿no? Y un tercer caso es cuando los valores característicos son complejos. Son complejos, ¿no? Entonces también tiene sus subcasos. 3.1, 3.2 y 3.3 y 3.4 y 3.5 y 3.6. Este es el caso que más subcasos tiene, ¿no? Pero todo esto ustedes lo van a saber como, lo van a llegar a dominar como sumar con los dedos, en realidad, ¿no? Al final va a ser bien fácil, en realidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. No hay preguntas. Entonces, lo importante es reconocer qué tipo de equilibrio tenemos. O sea, ¿cómo es el equilibrio nulo? ¿Es un atractor, un repulsor o un punto de sí? ¿Ok? Bien, a ver. Listo. A ver, fíjese, ¿por qué dibujo así? ¿Por qué dibujo así la trayectoria? ¿No? ¿Por qué tiene esa forma específica? ¿Por qué las trayectorias tienen esa forma específica? Porque podría haber trazado la misma idea, ¿no? Podría haber graficado la misma idea de esta manera, ¿no? Fíjese, lambda 1 negativo, ¿no? Lambda 1 negativo y lambda 2 negativo. O sea, lambda 1, vamos a poner acá, lambda 1, lambda 2, ambos negativos. Entonces yo sé que tengo un atractor. Atractor. ¿No es cierto? Ahora, yo podría haber trazado de esta manera las trayectorias. Y, digamos, y reflejo la misma idea. En vez de hacerlo así, podría haber hecho esto. O sea, el 0, 0 atrae trayectorias. ¿Correcto? Podría haber hecho eso en vez de esto que está acá. Usted puede apreciar que lucen un poco diferentes, ¿verdad? Lo esencial es que las trayectorias convergen al 0, 0. Es decir, que tenemos un atractor. ¿Ok? ¿Por qué lo he hecho así, sin embargo? Ese detalle no es tan importante. ¿Ya? Lo importante es apreciar que se tiene un atractor. Que cualquiera sea la condición inicial o el punto de paso, la trayectoria que pasa por ahí va a converger al 0, 0. Cualquiera sea la condición inicial. La trayectoria va a converger a 0, 0. Eso es lo importante, lo más importante. Este detalle de que si es así o así, ¿no? Si es la curva es así o más bien así, no es tan importante. Pero vamos a explicar de todos modos, para no dejarlo como algo suelto, por qué lo he hecho así. A ver, digamos, fíjese,
Si yo tengo, por ejemplo, lambda 1, acá estoy poniendo lambda 1 menor que lambda 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tenga menos 6 y acá menos 2. Voy a exagerar un poquito, menos 16. Lambda 1 y lambda 2 son negativos, ¿no? Entonces, y1 de t es igual a e a la menos 16, e a la menos 16, ¿no? Menos 16t, ¿no? Por y1, 0. Y y2 de t es igual a e a la menos 2t por y2, 0. ¿No es cierto? ¿Ok? Lambda 1, ya. Entonces, ya. Entonces, fíjese, yo le pregunto, ¿no? Le pregunto, ¿quién decrece más rápidamente? ¿Cuál de los dos decrece más rápidamente? ¿Y1 o Y2? A ver, vamos a ver. No. O sea, ¿quién decrece más rápido? ¿Cuál de los dos decrece más rápido? Y1, ¿verdad? Y1 decrece más rápido. Porque es E a la menos 16. Y Y2 es E a la menos 2. Entonces Y1 decrece más rápido, evidentemente, ¿no? O sea, ¿quién se acerca a 0 más rápido? ¿Y1 o Y2? Y1 se acerca más rápido, ¿no? Porque es E a la menos 16. Y este es E a la menos 2. E a la menos 16t y E a la menos 2t. Entonces Y1 se acerca a 0 más rápido. Por eso es que la curva tiene que ser así. La trayectoria, voy a hacerlo con azul, tiene que tener esta forma. ¿Correcto? Tiene que tener esta forma. Exagerando un poquito, ¿no? No, voy a exagerar un poquito más todavía, para que se note más claramente la idea. ¿No? Entonces, en esta trayectoria, quien está decreciendo más rápido es Y1. Para que Y2 llegue a 0, ¿no? Para que Y2, quizás todavía para que se note más claro, ¿no? Un poco difícil trabajar acá, porque tengo sobre la tableta, tengo mi pulso, es un poco complicado, ¿no? Ya, el pulso. No ayuda a veces la tableta, ya. Entonces, ¿quién se está aproximando a 0 más rápido? ¿Y1 o Y2? Evidentemente, Y1 se está aproximando más rápido. Porque, por ejemplo, para este punto, cuando estoy aquí para un determinado t, mire, Y1 ya está cerca, Y1 ya está cerca de 0, y a Y2 todavía le falta mucho. ¿Cierto? Para este punto de acá, la coordenada Y1 ya está cerca de 0. Por lo menos más cerca que Y2. ¿No es cierto? Entonces, eso debe reflejarse, ¿no? En las trayectorias. ¿Cierto? Debe reflejar. Por eso es que trazo así, porque lambda 1 es menor que lambda 2. Lambda 1 es menor que lambda 2. O sea, como si fuera este caso, ¿no? Menos 16 es menor que menos 2. Eso significa que la coordenada Y1 va a estar más cerca de 0 que la coordenada Y2. ¿No? Ahora, si fuera al revés, entonces tendría que ser así. Si fuera al revés, tendría que ser así. Así. O sea, Y2 más bien se acerca más rápido que Y1. ¿No? Porque yo tengo un punto acá, un puntito, ¿cierto? La coordenada Y1 es esta, y la coordenada Y2 es esta. Entonces Y2 está más cerca que Y1. Pero ese si fuera al revés, si lambda 2 fuera menor que lambda 1. ¿Correcto? Entonces, digamos, ese detalle, ¿no? Ese detalle está explicado, ¿no? Ese detalle está explicado de por qué trazo así, la curva está explicado por esto que acabo de explicar aquí, ¿no? La razón es por eso. No es lo más importante, ¿ya? Ese detalle. Lo importante es saber de que, ya, lambda 1 y lambda 2 negativos, entonces, atractor. Y usted siempre trace, digamos, estas trayectorias, ¿no? Ahora, fíjese que yo tracé, inicialmente decía, atractor, así, ¿no es cierto? Así.
¿correcto? Las trayectorias aproximándose, ¿no? ¿Cierto? Aproximándose. Esto da idea de un equilibrio atractor, ¿no? Da idea de cómo es un equilibrio atractor, ¿cierto? Las trayectorias aproximándose. Pero en realidad, más exactamente, esas trayectorias tienen esta forma más o menos, ¿no? O sea que, digamos, trate, cuando, digamos, esté resolviendo ejercicios, trate de hacerlos así, ¿ya? Ciertamente, ¿no? Ya trate de hacerlos así. ¿Ok? Bien, nosotros vamos a estudiar ya los otros casos en la siguiente clase, ¿no? Ahí nos vamos a quedar por ahora. Para terminar la clase, quisiera saber si hay alguna pregunta. Quieran que aclare algún punto, algo más. No hay preguntas. Ya. Bueno, este documento está colgado, ¿no? Ya, entonces sería muy bueno si usted se adelanta un poco y lo va leyendo, ¿no? Va leyendo el documento. Así, digamos, entra a la clase siguiente ya, pues, con un poco más de base. ¿Correcto? Esa es mi primera sugerencia. Y la otra es que vayan leyendo también los libros textos, como ahí, ¿no? Los libros que hemos comentado, ¿no? Al comenzar la clase, vayan leyéndolos, ¿no? Ya. Está en la bibliografía, ¿no? Está en la bibliografía del curso, es aquella bibliografía que se entregó al principio del curso. No, está en el sílabo, ¿no? ¿Okay? Fíjese, recién por acá hace ecuaciones de variables separables, ¿no? Que hemos estudiado nosotros, las ecuaciones de variables separables, ¿no? Tiene algunos modelos, modelo logístico, que también hemos estudiado nosotros, modelo de Bergius o logístico, ¿no? La ecuación de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli, que también la hemos estudiado, ¿no? Algunos ejemplos adicionales, ¿ok? Diagrama de fases y estabilidad, lo que estaba mencionando, lo que hemos comenzado a estudiar, ¿no? Los diagramas de fase, ¿ok? Bien, entonces vaya leyendo. A ver, si el sistema tiene otra solución de equilibrio, tendría otra interpretación, ¿no? Sí, fíjese, muy buena pregunta. Cuando estudiemos, ya estamos estudiando los sistemas lineales, ¿no es cierto? Los sistemas lineales. X' igual a A por X. Y hemos visto juntos de que hay un solo equilibrio, y que es el cero. Es el cero, ¿no? ¿Correcto? Cuando la matriz de coeficientes es no singular. Si la matriz de coeficientes es singular, no tiene inversa, hay infinitos equilibrios. Y ese caso no tiene importancia, ¿no? No tiene ninguna importancia, no se presenta eso en la realidad, ¿no? Ahora, cuando estudiemos los sistemas no lineales, ahí vamos a ver que aparecen 2, 3, 4, 5 equilibrios, ¿correcto? Y entonces, como usted dice, la interpretación es otra, ¿no? Entonces la teoría ahí es un poco más compleja. Todo eso forma parte de lo que vamos a ver en el curso, ¿ya? El sábado le envié un correo. ¿Sobre qué? Ah, quizás me lo puede recordar, quizás me puede mandar un correo de nuevo, ¿no? Como es un caso particular. Pero bueno, me manda un correo de nuevo. Sí, sí, yo leo siempre, pero no siempre tengo el momento, leo todo lo que me mandan. Pero a veces no puedo responder de inmediato, porque tengo muchísimas cosas, muchísimos correos, ¿no? Y muchísimas cosas que hacer, entonces voy dosificando, digamos. Hago esto, tal día hago esto, tal día hago esto, tal día respondo correos, y es una cosa así. Pero siempre leo sus correos, estoy atento. Ok. Ya. Mándenme otro correo para recordar. Pero está ahí pendiente. ¿Alguna otra pregunta?
Ya. Ok. Bien, no hay preguntas. Entonces, ok, ahí entonces nos quedamos. Ya nos vemos en la próxima clase. Chao con todos. Chao. Muchas gracias. Chao, Chao. profesor. Ok, Gracias. 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 Chao. Gracias.